¿Alguna vez has sentido que algo en tu casa, aunque parezca totalmente inofensivo, altera tu paz espiritual? Puede que sea un objeto, una costumbre o incluso una simple palabra que repites sin pensar. Padre Pío, uno de los hombres más espiritualmente sensibles del siglo pasado, advirtió sobre esto con una claridad sorprendente. Él decía que el mal rara vez se presenta con rostro aterrador. Al contrario, se disfraza de inocencia, de costumbre, de aquello que parece normal. Y quizás hoy, sin saberlo, estés conviviendo con algo que abre una pequeña puerta al enemigo, una grieta por donde se escapa tu tranquilidad, tu fe y tu protección. Padre Pío no hablaba por miedo, hablaba por experiencia. Este sacerdote italiano, conocido por las marcas de la pasión de Cristo en su cuerpo y por sus visiones sobrenaturales, fue testigo de cómo el mal actúa de forma silenciosa. Él veía más allá de lo visible y en muchas ocasiones alertó a los fieles sobre prácticas o símbolos que hoy siguen siendo comunes. Pequeños gestos, frases o adornos que no parecen tener importancia, pero que cargan energías y significados que contradicen la presencia de Dios. ¿Tú alguna vez sentiste que algo te robaba la paz sin explicación? Fica conmigo ateo final. Lo que vas a descubrir puede sorprenderte. Cuando Padre Pío hablaba del enemigo, no se refería a figuras imaginarias o cuentos antiguos. Hablaba de realidades espirituales que actúan donde hay descuido. Decía que cada objeto, cada hábito, cada palabra tiene una huella espiritual, o eleva o corrompe, y por eso advertía a los fieles sobre aquello que se presenta como simple tradición o moda inocente, pero en realidad puede alejar la bendición del hogar. No se trata de superstición, sino de discernimiento, porque el mal no siempre ruge, a veces susurra. Quizás tengas en tu casa algo que llegó como un regalo, un recuerdo de viaje o un adorno que simplemente te pareció bonito, pero ¿y si ese objeto tiene un significado oculto, contrario a tu fe? ¿Y si esa costumbre que parece tan común está debilitando tu protección espiritual sin que lo notes? Padre Pío decía que las almas más atacadas son las que creen que nada de esto importa. Él insistía, no hay que temer al demonio, pero tampoco hay que ignorar su astucia. A lo largo de su vida, este santo combatió innumerables batallas invisibles. Testigos relataron que escuchaban ruidos, golpes y voces cuando él oraba por alguien poseído o atormentado. Sin embargo, Padre Pío nunca perdió la calma, porque sabía que el mal solo entra donde se le permite. Y eso precisamente es lo que él quería evitar, que las personas, sin saberlo, le dieran permiso al enemigo a través de cosas aparentemente inofensivas. Tal vez hoy te sientas agotado, con el corazón inquieto, sin saber por qué tus oraciones parecen no tener respuesta. Tal vez el problema no esté fuera, sino dentro de tu entorno espiritual. El enemigo actúa en los detalles, en lo que no vigilamos, en lo que creemos que no tiene nada de malo. Pero hay algo que Padre Pío enseñó que puede ayudarte a recuperar tu paz. Cuando se ilumina lo oculto, el mal pierde poder. Por eso, quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir ahora puede abrirte los ojos a algo que siempre estuvo delante de ti, pero nunca habías notado. Puede que no se trate de brujería ni de rituales extraños, sino de algo tan cotidiano que, incluso ahora, podría estar en tu propia casa. Y entender esto, como enseñó Padre Pío, podría ser el primer paso para cerrar las puertas que el enemigo lleva tiempo intentando abrir. Y mientras escuchas estas palabras, puede que algo dentro de ti se esté moviendo, como si de repente recordaras un objeto, un hábito o un lugar que antes te parecía insignificante, pero que ahora sientes que podría tener algo que ver con todo esto. Esa sensación no es casualidad. A veces, el alma reconoce antes que la mente lo que necesita ser cambiado. Y si eso está ocurriendo contigo ahora, quiero invitarte a hacer algo. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Cuéntame si alguna vez sentiste una presencia extraña en tu casa, si algo te quitó la paz sin saber por qué, o si este tema despertó algo en ti. No tengas miedo de compartir. Lo que dices puede ayudar a otros que están viviendo lo mismo en silencio. Tu experiencia tiene poder. Cada historia que dejas aquí abajo crea un espacio donde otros también pueden sentirse comprendidos, donde la fe se fortalece y el miedo pierde terreno. Por eso te pido, con sinceridad, que participes.
no como un gesto mecánico, sino como una forma de mantener viva esta conversación espiritual. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si de alguna forma sientes que Dios te está hablando a través de este contenido, deja tu comentario, dale un me gusta al video y suscríbete al canal. Sé que parece un simple clic, pero no lo es. Cada vez que tú participas, esta palabra llega a más corazones que necesitan oírla. Cada like, cada suscripción hace que este mensaje de fe y protección siga extendiéndose por lugares donde el silencio y la confusión han tomado espacio. Es tu forma de decir: quiero seguir caminando en la luz, quiero que más personas despierten espiritualmente. Este canal existe porque hay personas como tú que creen que no todo lo visible lo explica todo, que entienden que hay una guerra espiritual y que juntos podemos resistirla con fe. Así que si este tema resuena contigo, si sientes esa paz que solo la verdad puede traer, haz parte de esta comunidad. Comenta, apoya y sigue conmigo, porque lo que viene a continuación va a abrirte aún más los ojos sobre cosas que probablemente nunca imaginaste que podían estar afectando tus bendiciones. Y ahora es el momento perfecto para descubrirlo. Padre Pío tenía un don que pocos comprendían, una sensibilidad espiritual tan profunda que podía percibir lo que para la mayoría pasaba desapercibido. No se trataba solo de ver, sino de sentir con el alma. Él discernía lo invisible, lo que se escondía detrás de los gestos, los lugares y los objetos aparentemente inocentes. Su vida entera fue una batalla silenciosa entre la luz y la oscuridad, y su discernimiento era como un faro que revelaba las verdades ocultas que muchos preferían no mirar. Dicen que cuando alguien se acercaba a él, Padre Pío podía percibir el estado del alma, las intenciones y hasta los pensamientos más íntimos. Algunos lo llamaban milagro, otros misterio, pero él sabía que no era poder humano, sino una gracia concedida para proteger a las almas de los engaños sutiles del mal. Este discernimiento lo llevó a advertir una y otra vez sobre lo que se esconde detrás de las apariencias. El enemigo no se presenta siempre con formas oscuras o evidentes. Muchas veces actúa desde lo cotidiano, lo pequeño, lo que parece inofensivo. Padre Pío entendía que el mal rara vez llega con violencia inmediata. Llega como distracción, como descuido, como algo que nos hace bajar la guardia. En una de sus cartas, él escribió que el alma debe mantenerse vigilante, incluso en los detalles, porque es ahí donde se libra la batalla más difícil. No es casualidad que hablara tanto de prudencia espiritual. Decía que una mente sin discernimiento es como una puerta sin cerradura, abierta a cualquier influencia. Su vida estuvo llena de experiencias sobrenaturales que confirmaban la existencia de un mundo espiritual activo, más real que el visible. Muchos testigos afirmaron haberlo visto en dos lugares al mismo tiempo, fenómeno conocido como bilocación. Mientras confesaba a los fieles en su convento, en San Giovanni Rotondo, otros aseguraban verlo ayudando a soldados en el campo de batalla o consolando enfermos en hospitales lejanos. Era como si Dios lo enviara donde su presencia era necesaria, rompiendo las leyes del tiempo y del espacio. Pero incluso esos milagros no lo hacían sentirse especial. Decía con humildad: soy solo un fraile que reza. Lo que pocos saben es que Padre Pío también enfrentó ataques físicos y espirituales constantes. El mal no soportaba su pureza y muchas noches fue golpeado por fuerzas invisibles, dejándolo con heridas que los médicos no podían explicar. Sin embargo, él no temía. Cuando un hermano del convento le preguntó cómo soportaba tanto sufrimiento, respondió: el diablo es como un perro atado, solo muerde a quien se acerca demasiado. Esa frase resume su comprensión del mal. No hay que vivir con miedo, pero tampoco con ingenuidad. Para él, la clave era el discernimiento constante, la vigilancia del alma y la unión con Dios en cada pensamiento. Sus visiones no eran sueños, eran encuentros espirituales con realidades que la mayoría no podía ver. Veía a los ángeles rodeando a quienes oraban con sinceridad y también percibía sombras densas donde el corazón se enfriaba por la falta de fe. Padre Pío solía decir que cada elección humana tiene impacto espiritual. Lo que decides mirar, escuchar o guardar en tu casa puede atraer bendición o perturbación. Esa enseñanza conecta directamente con nuestra mentalidad actual.
Vivimos rodeados de estímulos, imágenes, símbolos y decisiones pequeñas que parecen no tener importancia, pero cada una moldea el ambiente donde la gracia o el caos pueden habitar. Cuando alguien le preguntaba cómo distinguir lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo, él respondía con una sencillez desconcertante: lo que te lleva a la paz viene de Dios, lo que te deja inquieto, no. Esa era su brújula espiritual. No necesitaba teorías complicadas, porque entendía que la fe verdadera es simple, pero no ingenua. En su discernimiento, Padre Pío notaba cómo el mal se disfrazaba de curiosidad, de modernidad, de entretenimiento. Decía que hay cosas que se presentan como sin sentido religioso, pero que influyen en el alma como una sombra persistente. Es por eso que su consejo más repetido era cuidar los ojos y los oídos, porque por ellos entra la primera semilla del engaño. Él observaba que las personas que jugaban con lo espiritual por diversión o curiosidad terminaban atrapadas en tormentas interiores difíciles de explicar, y no hablaba de castigo, hablaba de consecuencia. Decía que el alma humana no puede llenarse de dos cosas opuestas al mismo tiempo, o se llena de luz o se llena de confusión. Por eso insistía tanto en que la oración, el silencio y la pureza interior eran las verdaderas armas contra el mal invisible. En su discernimiento, Padre Pío veía los bastidores de la realidad. Donde otros veían casualidad, él veía señales. Donde otros decían, es solo una coincidencia, él percibía advertencias. Y lo más impresionante era que nunca hablaba con miedo, sino con ternura. Cuando un santo advierte algo, no lo hace por miedo, lo hace por amor a las almas. Esa frase lo define por completo. No buscaba asustar a nadie, buscaba despertar a quienes estaban dormidos espiritualmente. Su misión era abrir los ojos de las personas para que pudieran tomar decisiones más conscientes, para que entendieran que su entorno, su mentalidad y sus hábitos pueden fortalecer o debilitar su relación con Dios. Hoy, cuando vemos un mundo lleno de distracciones y falsos brillos, sus palabras resuenan con más fuerza que nunca, porque seguimos cayendo en las mismas trampas. Creer que algo no tiene nada de malo, cuando en realidad altera nuestro espíritu. Padre Pío decía que el mal no necesita destruirte de golpe, le basta con distraerte poco a poco hasta que dejes de mirar al cielo. Esa es la estrategia más peligrosa, la que convierte lo banal en costumbre y la costumbre en ceguera espiritual. Y quizás sea por eso que este tema sigue siendo tan actual. No se trata solo de religión, se trata de conciencia, de transformación interior, de comprender que hay fuerzas que buscan moldear tu mentalidad sin que lo notes. Cada símbolo, cada hábito, cada elección deja huellas en tu alma, y si aprendes a reconocerlas, podrás recuperar tu claridad espiritual. Padre Pío lo sabía, el mal se oculta en los detalles, pero también la bendición. La diferencia está en lo que decides permitir. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas una palabra en los comentarios: discernimiento, porque eso es lo que más necesitamos hoy. La capacidad de ver más allá de las apariencias, de comprender lo invisible y de elegir la luz incluso cuando todo parece normal y continúa normalmente con la explicación. Padre Pío sabía que los ojos del cuerpo engañan, pero los del alma nunca se equivocan. Esa percepción profunda le permitía notar cuando el ambiente cambiaba, cuando algo invisible pero real se movía entre los presentes. Dicen que bastaba su silencio para que todo se transformara. La temperatura del aire, la sensación de calma, la claridad en la mente de quienes lo escuchaban. No necesitaba hablar de demonios ni de sombras. Su sola presencia desenmascaraba lo que se escondía detrás de lo cotidiano. Muchos lo describían como alguien capaz de ver los bastidores del mundo espiritual, donde se cruzan las intenciones, las decisiones y las consecuencias que los ojos humanos no pueden medir. En su vida, nada era casualidad. Cada encuentro, cada oración, cada batalla tenía un propósito. Padre Pío comprendía que el mal no siempre se presenta como una fuerza externa. A veces opera desde dentro, disfrazado de pensamiento, de orgullo o de indiferencia. Por eso su discernimiento no era solo un don sobrenatural, sino una forma de mirar el corazón humano con una verdad que corta suavemente, pero sin piedad.
Su sensibilidad le permitía sentir el impacto de una sola palabra, de una emoción reprimida o de una decisión tomada sin oración. Era un hombre acostumbrado a luchar en silencio, a librar guerras que nadie más veía y a seguir caminando incluso cuando todo parecía oscuro. Hay relatos que cuentan cómo, durante la confesión, podía describir con exactitud los pecados que una persona intentaba ocultar. No lo hacía para humillar, sino para liberar. Decía que esconder la verdad es el primer paso hacia la esclavitud interior. Su don no se limitaba al confesionario. Podía ver almas que pedían ayuda, presencias que necesitaban oración y señales que le indicaban dónde el enemigo intentaba sembrar confusión. En muchas noches, los hermanos del convento escuchaban ruidos extraños provenientes de su celda, golpes, objetos moviéndose, incluso gritos, y cuando entraban, lo encontraban rezando, sereno, con el rostro ensangrentado pero en paz. Él decía que eran ataques espirituales, pruebas que permitían proteger a otros. Esa capacidad de bilocación que tanto sorprendía a los fieles era solo una extensión de su misión. Se le veía confesar en el convento y, al mismo tiempo, consolar a soldados en el frente de guerra. Algunos testigos contaron haberlo visto aparecer brevemente en momentos de peligro extremo, pronunciar una palabra y desaparecer. Aquello no era magia ni espectáculo, era obediencia. Padre Pío nunca se atribuía nada. Repetía con humildad: Dios me usa donde hay una necesidad urgente de su presencia. En su mentalidad, los milagros no eran fines, sino señales. Eran recordatorios de que la fe trasciende los límites del tiempo y del espacio. Su vida fue un continuo equilibrio entre la dimensión humana y la sobrenatural. Dormía poco, comía casi nada, y sin embargo irradiaba una energía serena, una paz que transformaba el ambiente. Cuando alguien llegaba angustiado, bastaba con que él lo mirara para que el alma se sintiera ligera. Esa era su forma de combate, enfrentar la oscuridad con una presencia luminosa. No discutía con el mal, lo desarmaba con el amor. En su discernimiento entendía que el odio no soporta la humildad, que la mentira se ahoga cuando encuentra la verdad. Por eso insistía en que la oración constante es como respirar. Si dejas de hacerlo, el alma se asfixia sin notarlo. Pero lo más profundo de su don era su capacidad para identificar cómo lo maligno se infiltraba bajo apariencias de bondad. Decía que el enemigo usa el disfraz de la curiosidad, del progreso o de la tolerancia para instalar confusión. Cuando el alma se acostumbra a todo, deja de distinguir lo bueno de lo malo, advertía. Esa frase revela su comprensión de la mentalidad moderna, un mundo que ha confundido libertad con indiferencia. Padre Pío veía que la verdadera esclavitud empieza cuando uno ya no siente que algo anda mal, y por eso alertaba con tanta insistencia sobre los pequeños gestos, los hábitos, los objetos que se incorporan a la vida sin reflexión. Su discernimiento iba más allá de lo religioso. En el fondo, hablaba de transformación interior. Cada persona, decía, libra una batalla diaria entre la claridad y la confusión, entre el amor y el orgullo. No se trata solo de rezar más, sino de mirar más profundo, cambiar la mentalidad, limpiar las intenciones, recuperar la conciencia de que cada decisión, por mínima que parezca, deja huellas en el alma. Y si hay una verdad oculta que él quería revelar, es que el mal no necesita convencerte de nada, solo necesita que dejes de discernir, que apagues la voz interior que te susurra lo que sabes que está mal. Esa comprensión lo llevó a enseñar que el verdadero combate espiritual no ocurre en lugares lejanos ni en rituales complicados, sino dentro del corazón humano, allí donde se decide entre perdonar o guardar rencor, entre confiar o rendirse, entre seguir en la luz o retroceder hacia la sombra. En esas elecciones diarias se define la jornada del alma. Padre Pío sabía que el enemigo teme a las almas decididas, a las que no negocian con lo que saben que destruye la paz. Por eso repetía: la victoria espiritual comienza cuando eliges la verdad, aunque duela. En su mirada había algo que muchos no podían describir, un reflejo de compasión y firmeza al mismo tiempo. Quien lo veía comprendía que no era un hombre común. Era alguien que había caminado por los bordes del cielo y del infierno y regresado con una claridad imposible de fingir. Había visto las
consecuencias del mal invisible y las heridas que deja cuando se lo subestima. Pero también había visto la fuerza de la gracia cuando el alma decide volver a Dios. Esa era su mayor revelación. La oscuridad no tiene poder sobre quien vive en la verdad. Y mientras más conocemos su historia, más entendemos por qué su palabra sigue viva. No es solo la historia de un santo, es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de percibir lo que se esconde tras las apariencias, de abrir los ojos espirituales y aprender a reconocer cuando una energía, una idea o una emoción viene de la luz o del caos. En un mundo que exalta lo superficial, ese discernimiento se ha vuelto un acto de rebeldía. Cada vez que alguien habla de Padre Pío, no está evocando solo milagros ni fenómenos, está trayendo a la conversación una mentalidad distinta, una forma de ver la vida con profundidad, de no dejarse arrastrar por la corriente de lo obvio. Y eso tiene un impacto real, transforma la manera en que interpretamos nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Él enseñaba que la fe no es cerrar los ojos, sino abrirlos de verdad. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios la palabra claridad, porque en tiempos donde todo parece confuso, la claridad espiritual es la llave que nos permite ver lo invisible y continuar normalmente con la explicación. Hay cosas que parecen inofensivas, pero que en el fondo alteran el equilibrio espiritual sin que lo notes. Esas pequeñas decisiones que tomas al decorar tu casa, al escuchar cierta música o al aceptar un regalito con buena intención, pueden convertirse con el tiempo en grietas invisibles por donde entra algo que roba tu paz. Tal vez pensaste que era solo decoración, un detalle sin importancia, pero las fuerzas espirituales se alimentan de lo que permites permanecer en tu espacio. Padre Pío decía que el mal no necesita permiso abierto, le basta con una rendija. Y en esa rendija, muchas veces, colocamos, sin darnos cuenta, símbolos, costumbres o palabras que no nacen de la luz. Pensemos por un instante en algo tan común como un amuleto para la buena suerte. Un pequeño objeto, quizás un ojo turco, una herradura, una piedra o una figura que promete atraer prosperidad. Se vende como energía positiva, pero el alma no se alimenta de supersticiones, sino de fe. El peligro está en el cambio de mentalidad que eso genera. Poco a poco, dejas de confiar en Dios y empiezas a creer que un objeto puede controlar tu destino. Es sutil, casi imperceptible, pero transforma tu manera de ver la vida. Lo espiritual pierde su centro cuando lo reemplazas por lo simbólico sin sentido. Luego están las figuras esotéricas, aquellas que parecen inofensivas, artísticas, incluso místicas. Algunas personas las guardan como parte de su identidad, sin saber que muchas de ellas fueron creadas con intenciones que contradicen la fe. Padre Pío explicaba que los objetos no son neutros. Cada uno lleva la intención con la que fue hecho. Si algo fue creado para canalizar energías contrarias al bien, seguirá irradiando esa carga, aunque no lo creas. Y aquí no se trata de vivir con miedo, sino de tener discernimiento. Hay verdades ocultas detrás de ciertas modas espirituales que prometen equilibrio, pero terminan dejando vacío el alma. Los juegos de adivinación, por ejemplo, se presentan como simples diversiones, solo por curiosidad. Pero detrás de esa curiosidad hay un deseo antiguo del ser humano: querer, saber lo que solo Dios puede revelar. Padre Pío advertía que cuando una persona busca respuestas fuera de la oración, abre puertas que no podrá cerrar fácilmente. Porque el mal no siempre entra con violencia. A veces se presenta con una sonrisa y un toque de misterio. Y cuando el alma se acostumbra a depender de lo oculto, pierde sensibilidad a la voz del espíritu. Esa es la verdadera trampa: creer que estás en control cuando en realidad estás cediendo terreno. La música también puede convertirse en un canal de influencia. No toda melodía inspira luz. Algunas letras, ritmos o mensajes repiten emociones de rabia, desesperanza o sensualidad desmedida. Padre Pío insistía en que lo que alimentas en tu mente crece en tu corazón, y la música tiene un poder que pocos reconocen. Moldea la mentalidad, cambia el estado de ánimo y afecta la manera en que percibes la realidad. No se trata de prohibir, sino de discernir. Hay canciones que
sin decirlo abiertamente, siembran rebeldía, tristeza o confusión, y eso deja huellas en el alma. También están los símbolos. Muchos los llevan en ropa, tatuajes, colgantes o adornos del hogar sin saber lo que representan. Algunos nacieron en contextos de culto, magia o rebeldía espiritual, y aunque parezcan inofensivos, funcionan como declaraciones invisibles que invitan a energías ajenas a la fe. Padre Pío decía que el mal se esconde en lo que nadie sospecha, y tenía razón. La oscuridad se disfraza de estética, de cultura, de modernidad. Esa es su estrategia más peligrosa, hacer que lo contrario a Dios parezca bello o inofensivo. En los bastidores de la vida diaria hay una guerra silenciosa que se libra entre lo sagrado y lo profano. Cada objeto, cada hábito, cada palabra que pronuncias tiene impacto. Si lo piensas, vivimos rodeados de estímulos que compiten por tu atención, y la mente, sin filtros, absorbe lo que le das, lo que colocas frente a tus ojos, lo que dejas sonar en tus oídos, lo que permites entrar a tu casa. Todo se convierte en una siembra espiritual. Padre Pío solía decir que el alma es como un jardín, florece con lo que riegas y se marchita con lo que toleras. Lo más inquietante es que muchas veces el mal no destruye, adormece. Te hace creer que no pasa nada, que todo es relativo, que exagerarías si limpias tu entorno espiritual. Pero la verdad oculta es que la inofensividad aparente es su mejor disfraz. Empieza con una pequeña aceptación, una broma, una moda, una excusa. Luego se transforma en costumbre, y cuando algo se vuelve costumbre, deja de llamar la atención. Así el alma se acostumbra a convivir con lo que antes hubiera rechazado. Y ahí es donde comienza el verdadero peligro, cuando lo que era impensable se vuelve normal. Padre Pío lo sabía. Por eso insistía tanto en la importancia del discernimiento, en mantener la mente despierta y el corazón limpio. Él decía que quien se alimenta de lo bueno reconoce fácilmente lo que es falso, pero quien se rodea de lo confuso pierde la capacidad de distinguir. Y ese es el punto donde el mal empieza a gobernar sin resistencia. Las decisiones diarias que parecen pequeñas, lo que compras, lo que ves, lo que escuchas, determinan la dirección de tu jornada espiritual. Cada elección es una declaración invisible que dice de qué lado estás caminando. Tal vez nunca lo habías pensado así, pero cada objeto que eliges tiene historia, intención y energía. Algunos se convierten en puentes hacia la paz, otros en grietas por donde se filtra la confusión. El alma siente la diferencia, aunque la mente la ignore. Si te has sentido inquieto sin saber por qué, si algo en tu casa parece robar la armonía, o si últimamente tus pensamientos se llenan de cansancio y desánimo, quizá no sea casualidad. Las energías espirituales, tanto las buenas como las malas, responden al ambiente que construyes a tu alrededor. Padre Pío no buscaba crear miedo, sino conciencia. Su propósito era despertar el alma dormida. Decía que el mal teme a quien vive con ojos abiertos, porque no puede engañarlo. Y tú, al entender esto, comienzas una transformación. No solo cambias objetos o costumbres, cambias la mentalidad, la manera en que observas el mundo. Empiezas a filtrar lo que entra en tu vida y poco a poco recuperas la claridad que habías perdido. La pureza no es debilidad, es fuerza, es la capacidad de mantenerse limpio en medio de lo confuso, de no dejar que la oscuridad se vuelva parte de la decoración. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra protección, porque en un mundo donde tantas cosas se disfrazan de inocencia, la verdadera protección comienza cuando eliges ver más allá de lo que parece normal. Y continúa normalmente con la explicación. Cuenta una historia que en una tarde silenciosa, mientras el sol se filtraba por las ventanas del convento de San Giovanni Rotondo, una mujer se acercó a Padre Pío con un rosario entre las manos. Su rostro mostraba angustia, pero sus palabras estaban llenas de aparente confianza. Padre, este rosario fue un regalo. Me dijeron que está bendecido, pero cada vez que intento rezar con él, algo me perturba. No puedo concentrarme. Padre Pío tomó el rosario sin decir una palabra. Lo sostuvo brevemente, lo observó con calma, y entonces su semblante cambió. Su mirada, tan firme como serena, se volvió hacia ella y dijo:
Este objeto no fue hecho para la oración, sino para el engaño. No todo lo que parece santo lo es. La mujer, sorprendida, rompió en llanto. Había comprado ese rosario en un mercado, de un vendedor que le aseguraba que traería protección. Pero la verdad oculta era que aquel objeto había sido usado en rituales esotéricos y conservaba la carga de esas intenciones. Padre Pío mandó quemarlo y luego oró con ella pidiendo liberación. Cuando terminaron, la mujer sintió una paz que no recordaba desde hacía años. Ese episodio, registrado por quienes convivieron con él, muestra algo que iba más allá de lo sobrenatural. Su discernimiento no nacía de la sospecha, sino del amor. Padre Pío no hablaba de miedo, hablaba de protección. Sabía que el alma humana es como una puerta. Lo que dejas entrar determina el ambiente interior. Por eso repetía una frase que sus fieles nunca olvidaron: no temas al mal, pero no lo invites. Su voz no buscaba infundir terror, sino despertar la conciencia, porque en un mundo lleno de distracciones, donde lo banal se disfraza de espiritualidad, el mayor peligro no es la oscuridad visible, sino aquella que se hace pasar por luz. Otra historia relata que un joven seminarista, entusiasmado con las nuevas tendencias filosóficas de su tiempo, visitó al santo para confesar. Padre Pío lo escuchó con atención, pero antes de darle la absolución, lo miró fijamente y le preguntó: ¿qué llevas en el bolsillo? El joven, sorprendido, sacó un pequeño talismán de metal que usaba por costumbre. Me lo dio un amigo. Dice que atrae la suerte, explicó. Padre Pío tomó el objeto, lo colocó sobre la mesa y dijo con serenidad: hijo, cuando buscas suerte fuera de Dios, atraes confusión. Esa frase fue suficiente para que el joven comprendiera que lo que creía inofensivo era, en realidad, un obstáculo invisible. Años después, ese mismo seminarista escribió que aquella advertencia cambió su mentalidad por completo. Estos encuentros mostraban la esencia de su misión: proteger las almas sin condenar a nadie. Su discernimiento iba acompañado de ternura, no de juicio. Cuando descubría que alguien había sido engañado, no señalaba su error, sino que lo guiaba hacia la verdad. Decía que el mal no soporta el arrepentimiento sincero, porque cada alma que reconoce su error desarma al enemigo. Y así actuaba siempre, con compasión y claridad, sin teatralidad, sin imposiciones, pero con una autoridad espiritual imposible de ignorar. Durante muchos años, los fieles acudían a él no solo para confesarse, sino para recibir consejos sobre objetos, relaciones o situaciones que les causaban inquietud. Padre Pío tenía la capacidad de percibir cuando algo no pertenecía al bien. No era superstición, era sensibilidad espiritual. Contaba que a veces, al bendecir una casa, sentía una resistencia invisible en ciertos espacios. Entonces, oraba en silencio hasta que esa sensación desaparecía. Decía que cada hogar guarda huellas de lo que en él se vive: palabras, emociones, pensamientos. Por eso insistía en llenar los ambientes con oración, música de fe y actos de amor, porque la energía de la gracia expulsa todo lo que no proviene de Dios. Uno de los testimonios más conocidos ocurrió con una religiosa que sufría pesadillas constantes. Ninguna medicina lograba ayudarla. Padre Pío le pidió que revisara su habitación, buscando cualquier cosa que no le inspirara paz. Ella, confundida, encontró un pequeño cuadro con símbolos extraños que había recibido como obsequio de una amiga extranjera. Al mostrárselo, Padre Pío simplemente dijo: no todo lo bello es santo. Le indicó que se deshiciera de él y luego rezó una oración breve de protección. Desde esa noche, las pesadillas desaparecieron. No fue magia, fue discernimiento. Estas historias, más allá de lo extraordinario, revelan una verdad profunda. Muchas veces el mal entra disfrazado de belleza, de curiosidad, de buena intención. Lo peligroso no es el objeto en sí, sino la puerta interior que abre. Padre Pío lo explicaba así: el enemigo entra donde encuentra interés. Por eso enseñaba a los fieles a revisar no solo lo que tenían en casa, sino lo que guardaban en el corazón. Una persona que busca a Dios con sinceridad no necesita amuletos ni secretos. Su confianza es su escudo. Y sin embargo, decía también que incluso los más devotos
deben mantenerse vigilantes, porque el mal conoce las debilidades y se aprovecha de la rutina. En los bastidores de su vida, cada día era un combate silencioso. No todos sabían que muchas noches, mientras el convento dormía, Padre Pío luchaba contra presencias que intentaban perturbar su oración. Lo encontraron varias veces con el rostro herido, el cuerpo cansado, pero con los ojos serenos. Cuando alguien le preguntó cómo soportaba tanto, respondió: el alma que ama a Dios no teme la oscuridad, la transforma en luz. Esa frase resume su forma de vivir. No huía del mal, lo enfrentaba desde la oración y la pureza interior. Sabía que la luz tiene poder porque no discute con las tinieblas, simplemente las disuelve. Su manera de enseñar no era rígida, era humana. Padre Pío entendía el miedo de las personas, sus dudas, sus caídas. Por eso sus palabras tenían tanto impacto. Cuando alguien llegaba con vergüenza o culpa, él lo miraba como quien comprende los bastidores del alma. Decía que el enemigo no solo quiere asustar, sino también hacerte sentir indigno. La culpa no viene de Dios, el arrepentimiento sí, repetía. Era una revelación que transformaba corazones. Descubrir que la verdadera batalla no está en pelear contra lo oscuro, sino en no dejar que apague la fe. Cada historia suya deja un mensaje que trasciende el tiempo. No basta con limpiar los objetos, hay que purificar la mente. No sirve de nada expulsar el mal si tu interior sigue habitado por la duda, el resentimiento o la vanidad. Padre Pío insistía en que el mal se fortalece cuando encuentra terreno fértil en las emociones desordenadas. Por eso la oración no es solo un acto religioso, sino un entrenamiento del alma, un modo de alinear pensamientos, decisiones y propósito. Su vida entera fue un testimonio de esa coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Y es curioso pensar cómo esas advertencias de hace décadas se vuelven tan actuales hoy. Vivimos rodeados de mensajes disfrazados de inspiración, de filosofías que prometen paz sin sacrificio, de símbolos que mezclan lo espiritual con lo banal. Es un terreno fértil para la confusión, pero el ejemplo de Padre Pío nos recuerda algo esencial. La claridad espiritual nace del amor, no del miedo, y quien ama la verdad, tarde o temprano, la encuentra. Si sentiste algo al escuchar esto, si alguna historia te tocó por dentro o te hizo recordar algo que habías dejado pasar, escribe en los comentarios la palabra luz, porque cuando eliges la luz, incluso las sombras más densas empiezan a perder fuerza. Y continúa normalmente con la explicación. Padre Pío solía decir que el alma se parece a una casa. Cuando está llena de ruido, de cosas innecesarias o de presencias ajenas, la voz de Dios se vuelve difícil de escuchar. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando permitimos que objetos, hábitos o pensamientos cerrados entren en nuestra vida sin darnos cuenta. Lo espiritual no se destruye de golpe, se apaga poco a poco. Comienza con una distracción, con una práctica que parece inocente, con una palabra que no analizas demasiado, y sin darte cuenta la oración se vuelve más pesada, la mente más inquieta y el corazón más distante. No es casualidad que muchos digan: ya no siento lo mismo cuando rezo. La fe se enfría cuando el alma se contamina con cosas que no provienen de la luz. Cada pensamiento, cada símbolo, cada objeto que mantienes cerca tiene un impacto invisible en tu interior. Algunos fortalecen tu espíritu, otros lo debilitan. Padre Pío explicaba que hay prácticas que, sin ser abiertamente malas, interrumpen el flujo de la gracia, como si pusieran una barrera entre el alma y la presencia divina. Lo describía con sencillez. Si llenas tus manos con lo que no necesitas, ¿cómo recibirás lo que Dios quiere darte? Esa verdad oculta explica por qué muchas personas oran sin encontrar respuesta, por qué buscan consuelo y solo hallan confusión. No siempre es falta de fe, a veces es que algo en su entorno espiritual está bloqueando el paso de la bendición. Cuando el alma se rodea de cosas que no armonizan con su propósito, la paz interior se resiente. Es como si la mente se volviera un campo de interferencias, incapaz de sostener una conexión clara con lo divino. Padre Pío decía que el mal rara vez grita, más bien susurra dudas, cansa la fe, siembra distracción. Y cuando logra eso, roba el silencio interior donde la gracia se manifiesta.
Por eso muchos experimentan un tipo de vacío inexplicable. Rezan, pero no sienten. Creen, pero sin alegría. No se trata de que Dios haya desaparecido, sino de que el alma está demasiado llena de ruido para escuchar. Los objetos que atraen confusión espiritual no actúan por magia, sino por intención. Lo que nace de la oscuridad no puede transmitir luz, y aunque parezca algo pequeño, una figura, una imagen, una canción, su influencia va moldeando la atmósfera espiritual del lugar donde vives. Padre Pío advertía que el entorno físico afecta directamente el estado del alma. Decía que una habitación donde hay símbolos de dolor o de orgullo atrae energías que fomentan el desánimo y el conflicto. Por eso recomendaba mantener los espacios limpios, no solo en apariencia, sino en espíritu. Cuando algo no pertenece a la gracia, crea desorden, y el desorden espiritual siempre se manifiesta en forma de cansancio, tensión, discusiones o enfermedades inexplicables. A veces, ese malestar que sientes no proviene de un problema externo, sino de un ambiente saturado de lo invisible. La confusión emocional, los pensamientos repetitivos, la falta de esperanza son síntomas de una desconexión con la fuente divina. Padre Pío enseñaba que cada vez que permites la entrada de algo contrario a la verdad, tu alma gasta energía defendiéndose. Esa lucha interior, aunque no la percibas, agota el espíritu. Y en ese estado la oración pierde fuerza, la mente pierde claridad y el corazón empieza a cerrarse. No es que Dios no escuche, es que no encuentra espacio para actuar. Cuando eso sucede, las bendiciones parecen detenerse. Todo se vuelve más lento, más pesado, como si la vida caminara en círculos. Se rompen relaciones sin motivo aparente. Los proyectos se estancan, la salud se debilita. Es el reflejo espiritual de lo que ocurre dentro. Padre Pío decía que el alma y el cuerpo están tan unidos que lo que afecta a uno termina afectando al otro. Por eso insistía en que la oración debía ir acompañada de discernimiento. No basta con pedir, hay que limpiar el canal por donde la gracia fluye. Y sin embargo, nunca hablaba desde la desesperanza. Siempre añadía una frase que contenía una promesa, pero también hay una salida, y comienza con abrir los ojos. Esa apertura no es solo mirar hacia afuera, sino hacia adentro. Es examinar con humildad qué cosas están robando tu paz, qué pensamientos te alejan de la fe, qué hábitos han sustituido la confianza por el control. A veces, la liberación no viene con una gran revelación, sino con una decisión pequeña: retirar un objeto, cambiar una palabra, silenciar una música. Cada gesto de limpieza interior crea espacio para la transformación. La mente humana tiene el poder de convertir lo que toca en parte de su energía. Si alimentas tu entorno con lo que eleva, sentirás paz. Pero si permites lo que confunde, atraerás caos. Padre Pío lo sabía y por eso repetía: el alma que ama la verdad no necesita defensa, la verdad la protege. Es una enseñanza sencilla, pero profunda. Las bendiciones no se pierden, se bloquean cuando el corazón no está alineado con la fuente. Y la forma de restaurarlas no está en buscar más, sino en quitar lo que sobra. A veces creemos que el mal se manifiesta en grandes tragedias, pero su forma más peligrosa es la distracción espiritual. Te hace vivir con la sensación de estar ocupado sin estar presente, de orar sin sentir, de ayudar sin amar. Y cuando eso sucede, el alma empieza a secarse como una planta sin agua. Padre Pío decía que el primer síntoma de una fe debilitada es la indiferencia, ese punto donde todo parece igual, donde ya no se distingue lo sagrado de lo trivial. Pero aún allí, la gracia puede renacer si eliges detenerte, observar y corregir. No hay caída que no pueda revertirse cuando hay arrepentimiento. No hay caos que no pueda convertirse en orden cuando el alma se abre a la luz. Lo importante es reconocer que la pureza espiritual no es un estado perfecto, sino una práctica diaria. Se trata de elegir bien lo que dejas entrar por los ojos, los oídos y el corazón. Cada decisión consciente acerca tu espíritu a la paz. Cada acto de humildad despeja el camino para que las bendiciones fluyan otra vez. Y cuando eso ocurre, la vida se aligera, la oración vuelve a tener sentido, el alma recupera su alegría y la mente encuentra calma.
no porque los problemas desaparezcan, sino porque recuperas la conexión con la fuente que sostiene todo. Padre Pío lo llamaba el regreso del alma a casa. Ese regreso comienza con un solo gesto: abrir los ojos a lo que antes ignorabas, ver con claridad lo que antes llamabas normal, entender que nada es pequeño cuando afecta tu relación con lo eterno. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, escribe en los comentarios la palabra gracia, porque todo comienza y todo se renueva cuando la gracia vuelve a fluir y continúa normalmente con la explicación. Padre Pío decía que cada alma tiene la capacidad de abrir y cerrar puertas espirituales, y que cuando una persona decide limpiar su entorno, no solo ordena su casa, sino que ordena su interior. Purificar no significa temer, sino tomar conciencia de lo que cargas, de lo que guardas, de lo que permites permanecer en tu espacio. Hay objetos, hábitos y pensamientos que acumulan energía, y cuando decides liberarte de ellos, algo cambia profundamente. Es como si una bruma se disipara y la mente recobrara claridad, porque en el fondo, la purificación no es un acto externo, es una transformación de mentalidad. La confesión, por ejemplo, no era para Padre Pío una rutina religiosa, sino una cirugía del alma. Decía que quien se confiesa de verdad no solo limpia el pasado, sino que también se protege del futuro. La confesión rompe la cadena de culpa y restablece la comunicación con la gracia. Dios ya sabe lo que hiciste, decía él, pero quiere que tú también lo sepas para que puedas ser libre. Cada palabra que se pronuncia con sinceridad tiene el poder de sanar. No se trata de repetir fórmulas, sino de abrir el corazón con humildad, de reconocer que incluso los pequeños errores dejan huellas y que al liberarlas, recuperas tu fuerza espiritual. Luego está la bendición del hogar. Padre Pío enseñaba que el lugar donde vives refleja lo que llevas dentro. Si el alma está en paz, el ambiente lo siente. Si el alma está cargada, las paredes lo absorben. Por eso insistía en que los hogares deben ser rociados con oración, con fe y con palabras que eleven. Una simple bendición, hecha con devoción, puede cambiar completamente la energía de un espacio. No es un gesto simbólico, es un acto de autoridad espiritual. Al invocar la presencia de Dios en cada rincón, no solo limpias el ambiente, sino que reafirmas que tu casa pertenece a la luz. Padre Pío solía decir que un hogar sin oración es como una lámpara sin aceite. Puede tener estructura, pero carece de fuego. Entre las oraciones que recomendaba, la dirigida a San Miguel Arcángel era una de las más poderosas. Él veía en San Miguel un guardián incansable, un símbolo de fuerza divina y de claridad ante la confusión. Orar a San Miguel no es un rito místico, es una declaración de confianza. Es recordar que el bien siempre tiene más poder que el mal. Cuando pides su protección, tu alma se alinea con la defensa del cielo. Padre Pío afirmaba que incluso el más leve acto de invocación sincera hacía temblar a las fuerzas oscuras, no por superstición, sino porque la luz, cuando se invoca, simplemente disuelve la sombra. También aconsejaba reemplazar los objetos dudosos por símbolos de fe verdadera, no por miedo, sino por coherencia. ¿Cómo puedes invocar paz si tu entorno grita confusión? Un crucifijo, una imagen de la Virgen, una Biblia abierta o un rosario son más que decoración, son recordatorios vivos de la presencia divina. Él decía que los símbolos sagrados no protegen por sí mismos, sino por la fe que representan. Al tenerlos cerca, el corazón se educa, la mente se ordena y el espíritu se fortalece. Porque cada vez que tu mirada se posa en algo que refleja luz, tu interior también se ilumina un poco más. Purificar también es un proceso mental. No se trata solo de expulsar lo malo, sino de aprender a pensar distinto. La mente humana es como un espejo, refleja lo que contempla. Si miras caos, absorbes caos. Si contemplas amor, proyectas amor. Padre Pío enseñaba que la verdadera batalla espiritual comienza en los pensamientos. Cuando la mente se llena de gratitud, de oración, de silencio, no hay espacio para la desesperanza, y ese cambio interno tiene un impacto real. La transformación espiritual empieza con decisiones pequeñas. Apagar lo que te distrae, hablar con más compasión, evitar palabras vacías o dañinas,
Cada acción consciente limpia un rincón invisible del alma. Cuando decides purificar, algo en el universo responde. El ambiente se vuelve más ligero, los sueños se vuelven más tranquilos, las relaciones se sanan poco a poco, no porque todo cambie de la noche a la mañana, sino porque la energía que te rodea empieza a alinearse con la paz. Padre Pío explicaba que cuando una persona abre espacio para la luz, esa luz se expande y toca a quienes la rodean. Por eso la purificación personal nunca es solo personal, tiene un impacto colectivo. Un corazón en paz puede transformar una familia entera. Una casa limpia, espiritualmente, se convierte en refugio para quienes entran cansados. Él también advertía que el enemigo teme la pureza, no porque la pureza sea perfección, sino porque es transparencia. En un corazón transparente, el mal no puede esconderse. Por eso, limpiar tu entorno no es una tarea estética, es una declaración de libertad. Estás diciendo, aquí no hay lugar para la confusión, y esa decisión tiene poder. A veces, el alma necesita soltar objetos, recuerdos o incluso relaciones que ya no vibran. Con la luz, no es rechazo, es discernimiento. Liberar espacio es permitir que algo nuevo florezca. Padre Pío enseñaba que el alma se fortalece cuando vive con intención. No se trata de ser rígido, sino de ser consciente. Si algo te inquieta, obsérvalo. Si algo roba tu paz, elimínalo. Dios no te deja solo. Cada paso que das hacia la limpieza interior, Él lo acompaña con gracia. Y cuando limpias tu espacio, también limpias tu alma. Es un intercambio silencioso, pero real. Por cada objeto que sueltas, recibes una dosis de libertad. Por cada pensamiento que entregas, recuperas claridad. Es la ley espiritual de la restitución. Cuando sueltas lo que no te sirve, la vida te devuelve lo que realmente necesitas. Y aunque muchos piensen que limpiar el alma es un proceso doloroso, Padre Pío lo veía como una oportunidad. Decía que es imposible avanzar cargando equipaje viejo. No se puede recibir bendición nueva en un recipiente contaminado. Por eso, cuando algo se rompe, cuando la vida te obliga a soltar, no siempre es pérdida. A veces es purificación disfrazada de caos. En esos momentos, la fe se convierte en un faro, porque la fe no elimina las tormentas, pero te recuerda quién eres cuando sopla el viento. La liberación no llega solo con oraciones, sino con acción. Revisar lo que consumes, lo que piensas, lo que admiras, también es parte del proceso, porque la pureza espiritual no se trata de aislarte, sino de filtrar. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes decidir qué entra dentro, y esa decisión diaria crea una armadura invisible, una paz que no depende del mundo, sino de tu conexión con lo eterno. Si sentiste que algo dentro de ti se movió al escuchar esto, escribe en los comentarios la palabra limpieza, porque cada vez que eliges limpiar tu entorno, tu mente y tu corazón, das un paso silencioso hacia la verdadera libertad. Y continúa normalmente con la explicación. Padre Pío decía que quien escucha evita la guerra del alma, y esas palabras, tan simples y tan directas, contienen una sabiduría que hoy parece olvidada. Porque en un mundo donde todos quieren hacer lo que quieren, obedecer parece debilidad, pero para él, la obediencia era fuerza. Era la llave invisible que abría el camino hacia la paz. Decía que cuando el corazón se somete a la verdad, las tormentas se apagan, no porque desaparezcan, sino porque pierden poder. Y era así como vivía, en silencio, obedeciendo lo que Dios pedía, incluso cuando no entendía el porqué. Esa actitud de humildad profunda lo mantenía en calma, mientras a su alrededor todo se agitaba. La obediencia no era para él una regla, sino una mentalidad, una decisión diaria de alinear la voluntad humana con la divina. Cuando el alma se revela, entra en conflicto. Cuando se entrega, encuentra descanso. Padre Pío decía que la desobediencia espiritual crea ruido, confusión y culpa, pero la obediencia trae claridad, dirección y serenidad. Por eso, cada vez que aconsejaba a alguien a renunciar a un objeto, a una práctica o a una actitud contraria a la fe, no lo hacía para imponer, sino para liberar. Sabía que el alma no puede volar si carga cosas que no le pertenecen. Los testimonios de quienes lo escucharon son incontables.
Una mujer que sufría años de insomnio encontró descanso después de retirar de su habitación una estatua decorativa que, según ella, le traía buena suerte. Un joven que llevaba una cadena con símbolos extraños decidió entregarla a Padre Pío tras una confesión. En el instante en que lo hizo, lloró como si algo invisible lo abandonara. Días después volvió a contar que su mente había vuelto a la calma, que podía rezar de nuevo. Pequeños gestos, grandes liberaciones, porque en el mundo espiritual lo pequeño tiene impacto. Padre Pío insistía en que la paz no es un regalo que llega de afuera, sino una consecuencia natural de la limpieza interior. Cuando el alma se vacía de orgullo, miedo y dependencia de lo material, la gracia entra sola. Es como abrir una ventana para que entre la luz. Y esa paz tiene un poder transformador. No solo sana el espíritu, también cambia el cuerpo, las relaciones, las decisiones. El ambiente se vuelve más ligero, las discusiones cesan, la salud mejora, no porque ocurra magia, sino porque el alma, al estar en orden, empieza a atraer armonía. El mal huye donde hay obediencia y humildad. Esa frase de Padre Pío resonaba como una promesa y una advertencia. El mal no soporta la luz, ni la calma, ni la fe firme. Donde hay humildad, no puede dominar. Donde hay obediencia, no puede engañar. Por eso su enseñanza no se limitaba a los objetos o prácticas visibles. Era más profunda. Decía que hay cosas que atan más que las cadenas: el orgullo, la soberbia, la terquedad. Y cuando una persona se aferra a su manera de pensar, incluso sabiendo que no le trae paz, cierra las puertas a la transformación. Pero cuando se rinde ante la voluntad divina, todo cambia. Hubo casos en los que esa rendición produjo milagros visibles. Una madre desesperada, que no lograba la reconciliación con su hijo, acudió a Padre Pío pidiendo una oración. Él simplemente le dijo: deja de hablar mal de él cuando ores por él. Ella se sintió herida por la respuesta, pero obedeció. Semanas después, su hijo apareció en la puerta de su casa pidiendo perdón. No fue coincidencia, fue obediencia. En lo invisible, la humildad abre caminos que la lógica no entiende. Y es que obedecer no siempre significa renunciar con tristeza. A veces significa liberar con esperanza. Significa soltar el control, permitir que Dios actúe. Padre Pío veía la obediencia como un acto de fe práctica. No bastaba creer, había que actuar en coherencia con lo que se creía. Esa coherencia es la que multiplica las bendiciones, porque el cielo no responde a palabras vacías, responde a corazones alineados. Cuando el alma deja de resistirse, todo fluye. Lo más curioso es que, según él, la paz verdadera no es ausencia de problemas, sino presencia de orden interior. Muchas personas que seguían sus consejos afirmaban sentir una calma que nunca habían experimentado antes. Algunas decían que la casa olía diferente, que el ambiente se sentía más limpio, que el corazón descansaba. Y aunque los problemas continuaban, la reacción frente a ellos era distinta. Ya no había desesperación, sino confianza. Esa es la paz que Padre Pío prometía. Una serenidad que no depende de las circunstancias, sino del estado del alma. Esa paz tiene un efecto expansivo. Cuando alguien la encuentra, la irradia. La familia la siente, los amigos lo notan, y hasta las dificultades parecen perder fuerza, porque el orden interior contagia. En un mundo dominado por la prisa, por el ruido y la búsqueda de poder, la obediencia se convierte en un refugio silencioso, una forma de resistencia espiritual. Padre Pío decía que obedecer es callar cuando el ego quiere hablar, es confiar cuando la mente quiere controlar, es creer cuando todo parece contradictorio. Esa actitud no se logra de un día para otro, pero transforma. El alma que aprende a obedecer vive en un estado de gratitud constante. No se queja, comprende, no exige, confía. Y en esa actitud, la gracia fluye con más facilidad. Las bendiciones llegan en forma de encuentros, de señales, de pequeños milagros cotidianos. Es como si la vida empezara a responder de otra manera. Padre Pío aseguraba que cuando un alma obedece, el cielo se alinea con su camino. Las coincidencias dejan de ser casualidad y se convierten en mensajes. Todo encaja, incluso lo que antes parecía injusto. Esa es la recompensa de la obediencia. Una vida en orden espiritual, donde la fe se vuelve experiencia, donde las pruebas ya no asustan,
sino que fortalecen, donde cada día es una oportunidad para vivir más liviano, porque al final obedecer no es perder libertad, es descubrirla, es entender que la verdadera independencia no está en hacer lo que uno quiere, sino en ser libre de lo que ata. Padre Pío lo resumía con dulzura: quien se entrega, se encuentra. Y cuando el alma se encuentra, todo cambia. La mente deja de buscar respuestas y empieza a ver propósitos. La ansiedad se disuelve porque el corazón sabe que no camina solo. Dios no premia la perfección, premia la fidelidad. La obediencia abre puertas que el esfuerzo humano no podría forzar. Y lo más bello de todo es que esa paz no se queda en quien la recibe, se derrama sobre los que lo rodean. Es la herencia invisible de los que eligen creer, aún sin entenderlo todo. Si algo en estas palabras tocó tu corazón, escribe en los comentarios la palabra paz, porque esa es la promesa para quien escucha, para quien obedece, para quien confía. Donde hay paz, hay presencia divina. Y continúa normalmente con la explicación. Padre Pío no quiso asustarte, quiso despertarte, porque hay cosas que no se ven, pero sí actúan. Esa era su forma de hablar, directa, firme, pero cargada de compasión. No necesitaba elevar la voz para que sus palabras quedaran grabadas en el alma de quien lo escuchaba. Él sabía que la fe verdadera comienza cuando se abren los ojos y se comprende que el mundo visible no es todo lo que existe. Lo invisible, decía, tiene más influencia de la que imaginamos. Y aunque muchas veces preferimos ignorarlo, él insistía: no temas al mal, pero no lo subestimes. Su misión no era crear miedo, sino despertar conciencia, encender luces donde había sombra y enseñar que cada persona tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual que la rodea. Cuando alguien se acercaba a él con un corazón dispuesto, su vida empezaba a transformarse, no porque hiciera magia, sino porque enseñaba a mirar con nuevos ojos. Había fieles que llegaban atormentados, cargando años de errores, apegos o costumbres que los alejaban de la gracia, y bastaba un gesto de obediencia, una confesión, una renuncia, un acto de fe sincera para que todo cambiara. Padre Pío decía que cuando el alma se limpia, la vida responde, y lo comprobaba una y otra vez. Personas que volvían a dormir tranquilas después de años de angustia, familias reconciliadas, enfermedades que se aliviaban sin explicación médica. Para él, eso no eran milagros extraordinarios, sino consecuencias naturales de una vida ordenada bajo la luz. Esa era la verdad oculta que intentaba transmitir. El mal pierde poder cuando el bien ocupa su lugar. No hay espacio vacío en el alma. Si no llenas tu mente de oración, la llenarás de ruido. Si no alimentas tu espíritu con fe, terminarás alimentando el miedo. Por eso, insistía tanto en la importancia de decidir qué voz escuchar. Cada pensamiento, cada palabra, cada elección abre o cierra una puerta espiritual. La obediencia y la humildad, esas virtudes que el mundo moderno desprecia, eran para él las armas más poderosas contra cualquier forma de oscuridad. El mal huye donde hay obediencia y humildad, repetía, y con eso recordaba que no es la fuerza la que vence, sino la luz que emana del corazón dócil. Su mensaje era claro: quien escucha, evita la guerra del alma, porque el alma en guerra no razona, reacciona, no confía, teme, y cuando el miedo gobierna, la fe se enfría. Padre Pío enseñaba que el miedo es el eco del desorden interior. Cuando hay paz, el mal no encuentra entrada. Cuando hay fe viva, los pensamientos oscuros se disipan. Por eso, quienes seguían sus consejos, aunque no comprendieran del todo, experimentaban una transformación profunda. De repente, lo que antes parecía una carga se volvía aprendizaje. Lo que era dolor se convertía en propósito. La vida adquiría sentido incluso en medio de las pruebas. Y es que para él, la fe no era un refugio pasivo, sino una decisión activa. No se trataba de esperar resignado, sino de actuar con conciencia, limpiar el alma, cuidar el entorno, vigilar los pensamientos, vivir con gratitud. Cada acción coherente, por pequeña que fuera, fortalecía el espíritu. Padre Pío sabía que quien cuida su interior termina transformando su exterior, porque la fe tiene un efecto expansivo. Cuando el alma se alinea con el bien, todo lo que la rodea empieza a reflejar esa luz. La familia se equilibra,
las conversaciones se vuelven más amables, los ambientes cambian, y sin darte cuenta, lo que comenzó como un acto personal se convierte en bendición colectiva. Él veía la vida espiritual como una jornada de descubrimiento, una ruta que no se recorre corriendo, sino con pasos firmes. Decía que la fe madura no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces decides levantarte con esperanza. Y cada caída, cada lucha, cada renuncia tiene un propósito oculto: enseñar al alma a depender menos del mundo y más de Dios. Esa era su forma de transformar la mentalidad de los fieles. Les mostraba que incluso los obstáculos pueden convertirse en herramientas para crecer, que nada se desperdicia cuando se ofrece con amor, que todo lo que se entrega con humildad se convierte en fuerza. Muchos de los que convivieron con él contaban que al acercarse a su presencia sentían una paz indescriptible. Era como si su mirada atravesara las apariencias y llegara directamente al corazón. Pero esa paz no era suya, era reflejo de lo que vivía. Padre Pío era un ejemplo viviente de lo que predicaba: coherencia entre palabra y acción. No había en él ostentación ni protagonismo, solo una entrega silenciosa que inspiraba confianza. Esa autenticidad tenía un impacto que trascendía el tiempo, porque cuando alguien vive con coherencia espiritual, deja huellas que ni la muerte puede borrar. Y esa coherencia es lo que el mundo de hoy más necesita. En tiempos donde las apariencias dominan y la verdad se relativiza, su mensaje se vuelve aún más urgente. No se trata de cambiar el mundo entero, sino de empezar por lo que tienes a tu alcance. Cambiar tu entorno, tu manera de hablar, tu forma de pensar. Cuando decides ser luz, lo invisible se ordena. Cuando eliges la bondad, lo que era confuso se aclara. Cuando haces espacio para Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Es un principio simple, pero poderoso. El orden espiritual trae paz material. Padre Pío no quiso que su legado fuera solo devoción, sino transformación. No quería seguidores que lo admiraran, sino almas que aprendieran a escuchar a Dios con el mismo silencio que él cultivaba. Su vida fue un recordatorio de que no hay fe auténtica sin acción, ni amor verdadero sin sacrificio. Y aunque muchos lo buscaron por los milagros, los que realmente lo comprendieron fueron los que aprendieron de su ejemplo. Él no curaba con las manos, curaba con su obediencia, con su oración constante, con su capacidad de amar sin juicio. Esa es la verdadera sanación, la que comienza en el corazón y se extiende a todo lo demás. Por eso, si alguna de sus palabras te tocó, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti se movía, escribe en los comentarios: Padre Pío, protégeme de todo mal, porque la protección comienza en el alma que cree, en el corazón que se abre, en la mente que decide caminar en la luz. Y no te vayas aún. Hay un video aquí al lado donde revelo otros hábitos que parecen inofensivos, pero alejan las bendiciones. Haz clic y continúa conmigo. Puede que allí esté la respuesta que buscabas, y continúa normalmente con la explicación. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de este contenido te ha llegado al corazón, y me alegra mucho, porque esa es la intención de todo lo que hago aquí: conmover corazones, abrir ojos y fortalecer la fe. Así que, si este mensaje te ha traído paz, claridad o esperanza, dale a me gusta ahora mismo, sin ánimo de ofender, para que sepa que ha valido la pena estar aquí contigo hoy. Esto ayuda muchísimo al canal a seguir ofreciendo este tipo de contenido a más personas que también necesitan escuchar algo así. Aprovecha esta oportunidad para suscribirte si aún no formas parte de esta comunidad. Aquí caminamos juntos. Un video complementa al otro y cada reflexión está diseñada para fortalecerte un poco más cada día. Si quieres demostrarme que me acompañaste hasta el final, escribe en los comentarios: este mensaje era para mí. Quiero saber quiénes sintieron esta conexión hasta el último segundo. Antes de irte, aquí tienes un video que complementa este tema y profundiza aún más en lo que hemos comentado hoy. Haz clic y sigue viendo. Entenderás por qué nada de lo que has oído aquí fue casualidad.